No, no estábamos. Ya, ahora sí. Eh, Ahora sí. bueno, muy bien. Entonces estábamos diciendo, para que quede grabado para los estudiantes que van a ver el video después, porque no vinieron hoy, que el primer objetivo general de la materia es adquirir conocimientos y competencias para el análisis de obras literarias. ¿Por qué las obras literarias las ponemos un año aparte de las obras que no son literarias? De esos textos que leíamos el año pasado. Porque como veremos ya pronto, cuando empecemos a estudiar teoría literaria, el lenguaje literario es especial, es extraño, así dicen los teóricos. Eh, Tiene sus peculiaridades que no tiene otro tipo de lenguaje. En segundo lugar está la capacidad de generar trabajos sobre el hecho literario que sean tanto adecuados teórica y metodológicamente como reflexivos y creativos. Nosotros ya hacemos eso, ya sabemos escribir este tipo de trabajos, solo que cuando trata de textos literarios, bueno, vamos a desarrollar la capacidad de hacerlo adecuadamente, ahí pone, que sean adecuados teórica y metodológicamente. Y además que sean reflexivos y que no falte la creatividad, porque no porque sea metodológicamente correcto, no porque sea riguroso, no porque sea, digamos que objetivo, va a faltar el ingrediente artístico que todos podemos ponerle. Porque tratándose de arte el texto, o siendo el texto una obra de arte, el texto que estamos analizando, siendo ese texto una obra de arte, entonces, bueno, también lo que digamos de él puede tener su toque creativo. No es que lo puede tener, sino que es muy conveniente que lo tenga. Y en tercer lugar, el interés vamos a desarrollar el interés por la obra literaria y el placer estético que ella produce. Ay, eso lo escribí yo. Es una contribución que yo hice al programa. Eh, Eso es importantísimo. Entonces, quizás debería estar en primer lugar este punto 3 porque habla del placer estético que produce la obra literaria. Y, ¿saben qué? Es por eso que estamos aquí. Es decir, me imagino yo que la mayoría de los que nos inscribimos en la escuela de idioma eh, nos hemos metido por ese camino que nos condujo aquí o a cualquier carrera relacionada, porque hubo un momento en que nos dimos cuenta de que nos gustaba leer, de que nos gustaba saborear lo que leíamos, ¿no? Que nos parecía que era placentero disfrutar de una frase, de un párrafo, así como cuando recité el primer párrafo de Cien años de soledad. Yo, yo recuerdo cuando me ponía, cuando era más joven, a, a leer ese párrafo una y otra vez, hasta que terminé aprendiéndomelo de memoria sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Porque me parece que es una melodía tan armoniosa, ¿no? Tan bella, y además es una cosa tan curiosa, pues como les dije antes, el narrador, que no es el mismo que el autor, y ya hablaremos de cómo es diferente el autor del narrador, eh, cómo el narrador, sin haber dicho nada de la historia, se atreve a comenzar diciendo, muchos años después, uno comienza quejándose, después de que, mijo, no, si no has dicho nada, ¿no? Y todo en esta historia y en muchas otras es más o menos así, misterioso. No me han dicho nada, pero ya me están contando lo que pasó después. Bueno, esperemos que más tarde me cuenten lo que pasó antes, ¿no? Ese tipo de historias que comienzan por la mitad, o por tres cuartos, eh, terminan atrayéndolo a uno tanto que a uno le dan ganas de seguir y seguir leyendo no solo ese texto, sino muchos otros. Y ese camino nos conduce al estudio de la lengua y que es con la cual se producen esos productos, perdón, se producen esos productos culturales que llamamos obras literarias, libros, ¿no? Novelas, historias. Eh, y entonces es debido a ese placer que sentimos cada vez que disfrutamos una obra artística literaria, que uno se mete por este camino de la escuela de idiomas, la escuela de letras, ¿no? Algunos se inscriben en la escuela de periodismo y en otras, la escuela de artes.
Cuando uno se ve inclinado hacia la defensa de la justicia, de los desfavorecidos, uno termina metido en la escuela de Derecho, ¿no? Cuando uno contempla un edificio y se pone a meditar por qué ese edificio y la forma que tiene y el color y las ventanas, el número de ventanas, la altura de las ventanas, ¿no? El tamaño de la puerta y los árboles que hay alrededor. No sé, cuando uno encuentra placer en ver y analizar eso sin saber lo que está haciendo, uno termina en la escuela de arquitectura, ¿no? De ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el placer activo que ha tenido siempre la lengua, los textos, el que nos trajo aquí. De modo que hay que estar muy atentos porque el estudio de la teoría puede alejarnos un poco de esto. Y no se puede permitir, no hay que permitir que el estudio teórico nos aleje precisamente de la cosa que nos atrajo tanto que vinimos a buscarla aquí en los estudios serios sobre esa cosa, ¿no? Los idiomas, lo literario, ¿no? La palabra, los significados, etc. Entonces no hay que dejar de leer textos literarios, porque por ahí comenzó todo. Y ahí termina, porque como decían los griegos, mira, todo el mundo lo dice, todo empieza y termina con la palabra. Hay quienes dicen todo comienza y termina con los griegos, quienes dicen todo empieza y termina con Don Quijote, todo empieza y termina con Doña Bárbara. Todo eso se dice y se ha dicho. Bueno, esos son los objetivos generales. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Considero que es una gran oportunidad para ver al mundo desde otras perspectivas. Y con esa ojeada que le damos al mundo, podemos conocer incluso factores pasados para no cometerlos en un futuro. Y así perfeccionar y dar un aporte no solamente a un trabajo para conseguir dinero, sino también como que dar o ofrecer un aporte a la comunidad universitaria o incluso a la sociedad. No sé, Sí, señor. considero que es una parte en la que puedes dejar como que tu huella y no solamente algo que haces por obligación o por conseguir algo más. Parece que hubieras estado leyendo eso. Qué bien, qué No, bonito. no, 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 literal, no tengo No, nada. yo Y no creo que lo hayas leído, pero es que sonaba como leído. Muy bien. ah, perdón, es que a veces soy muy robótico, tal vez, no, no No, sé. no, no sé por qué te estás disculpando por eso que es tan bueno. Mira, eh, sí, todo lo que acaba de decir Velázquez, así, es así. Ojalá que lo hubiera dicho yo. Pero además, metiéndose en la exploración de este asunto, metiéndose en la exploración literaria, la exploración de los textos, uno puede encontrarse también a sí mismo, porque la literatura trata del hombre, la literatura trata de la vida, la literatura trata de la literatura misma, y entonces ahí lo que está en el fondo, lo que está en el centro, lo que está por encima, es siempre el hombre, el ser humano, el que produce el trabajo y de quien trata el trabajo y aquello que el trabajo busca. Siempre, el que escribe un poema está hablando de sí mismo y además se está buscando a sí mismo, está tratando de entenderse a sí mismo. El que escribe una obra de teatro está lanzándose un mensaje a sí mismo, una carta que nos escribe un yo que está dentro de uno que uno no sabe dónde está, y uno no sabe cómo es posible que eso exista ahí. Pero es ese señor que está ahí escondido dentro de uno el que le está mandando a uno mismo un mensaje. Hacemos bien en explorarlo, porque al final eso es conocerse a sí mismo. Cuando uno dice que Odiseo, después de 20 años, después de la guerra de Troya, y después de pasar muchos años tratando de regresar a su casa, regresa a su casa desnudo, no era exactamente desnudo, ahí hay algo que tenemos que explorar sobre nosotros mismos.
Cuando uno se va de su casa, jovencito, a lo que sea, y regresa después, cosa que pasa en 100 años de soledad también, es como que regresara desnudo, porque ya no es el muchachito que salió de casa, ya no es el, el que se escondía del mundo. Ahora fue y se expuso al mundo y descubrió que, bueno, en realidad no hay nada que lo proteja. Pero sí hay. En literatura, esas imágenes significan estas cosas, ¿no? Te estoy diciendo una simpleza, pero al final, cuando uno se pone a explorar en el texto literario, a quien tiene que encontrar es a uno mismo. Mi hija tenía cuando era pequeña un libro de esos que se pueden llevar a la bañera, ¿no? Era como de plástico y tenía 3 o 4 páginas y era además acolchadas. Y bueno, a ella le gustaba que yo se lo leyera cuando se estaba bañando, ¿no? Ah, que se lo leyera no porque no había texto, sino que había dibujos. Y ella iba pasando las páginas y nos íbamos imaginando los dos. Sobre todo yo iba diciendo, ella también debe haberse imaginado, pero yo era el que iba inventando la historia a medida que iban pasando las páginas, que eran muy poquitas. Había una manzana, había un osito, una cosa, ¿no? Y entonces yo le iba inventando qué relación podía haber. Había una manzana y llegó un niño, llegó un osito y se la comió. Y iba pasando las páginas. Y al final, en la última página del libro, es decir, en la contraportada, había Ujú. un espejo de vidrio, ¿no? Un círculo Ajá. hecho de un material que reflejaba un poco, no, no reflejaba mucho, reflejaba cualquier cosa. Y entonces, la primera vez que yo hice ese libro en el baño con ella, y llegué a esa página, al final del libro le dije, y al final se encontraron un espejo, que es lo que tiene que dejarle a uno un libro siempre, porque los libros lo que hacen es reflejarnos a nosotros. Nosotros estamos ahí. Y es un libro de niños, es un cuento de una niña que ni siquiera hablaba bien todavía, pero es la verdad sobre la lectura por lo menos. Cuando uno lee un libro, al final hay un espejo, porque uno tiene que mirarse ahí. Si uno termina el libro y no se dice, Dios mío, este libro fue escrito para mí, fue escrito sobre mí. Si uno termina el libro y no se dice eso, es porque no captó nada, o captó muy poco. O todavía le faltan años para poder entender lo que pasó ahí en ese libro, porque al final eso es lo que me pasó a mí. Puede ser que no me haya pasado, pero eso está dentro de mí. Incluso si se trata de la Odisea, por ejemplo, que es un libro que fue escrito hace 2800 años. No estoy inventando la cifra. Fue escrito hace como 2800 años, aproximadamente. Y Don Quijote también habla de mí, aunque el autor se murió hace 400 años. No se dice, pero ¿cómo hizo para adivinar cómo soy yo? ¿Cómo hizo para que lo que él dice sea lo que yo veo aquí todos los días en mi casa, en mi calle, en mi ciudad? Chicos, no me dejen hablar tanto. Lo deja en el aire así mientras usted hace su pintural en el techo y Eh, esto de no me dejen hablar tanto es algo que voy a decir muchísimas veces en el año, porque ustedes dejan que me emocione y yo sigo y sigo y sigo. Se va la hora. Tienen que recordar la hora a la que terminamos. Tiene que haber algún estudiante que se convierta en el estudiante fastidioso y perturbador, que le recuerde al profesor que ya terminó la clase, que ya pasó la hora, porque si no, de repente va a empezar el profesor que tiene que ocupar el aula después, va a empezar a tocarme la ventanita de la puerta. Claro, eso bueno, hace pasaba cuando. 18 minutos se terminó. Dentro de 18 minutos. No, ¿Va hace posible? 18 minutos. Hace 18 Es que, minutos. No puede ser. No. sí, es que comenzó a las 12:30 y es hasta la 1:30. Entonces es dentro O de sea, 40 minutos. ¿No? no, son las 1 y casi las 1:50. Ah, ¿verdad? 1:50. Es que yo tengo aquí 12:49. Yo tengo una hora menos. Entonces, tengo que Profe, hacer dos cálculos. Tengo que hacer dos cálculos en lugar de uno. Ok, en ok, el horario ok. está de 12 a 1:30.
Entonces, bueno, el estudiante que decide ser el estudiante fastidioso e impertinente de este año, que me avise, por favor. A ver, Dana, gracias, Bravo. Dana Medina está levantando la mano. Sí, tengo una pregunta. Es con respecto a las invitaciones de Canvas a lengua española. Entonces, no sé si lo van a enviar esta semana o cómo sería eso. Sí, esta semana. No me mortifiqué mucho por eso esta semana, mejor dicho, la semana pasada, porque yo sabía que la primera clase por lo menos iba a ser así. No íbamos a necesitar mucho Canvas. De todas maneras, en Canvas, eso sí es muy importante, en Canvas va a estar el material, ya lo dije, va a estar el material correspondiente esta semana y además va a haber otro material que yo voy a enviar que no está en Canvas. Em, sí, yo creo que ya creé, lo que pasa es que yo hago esto dormido en la noche, o sea, al día siguiente no me acuerdo. Eh, sí, yo creé el grupo de lengua española 1 y el 2. También lo había hecho con WhatsApp. Y miren, esta mañana cuando estaba creándolo, bueno, cuando estaba agregando gente al grupo, WhatsApp no reconoce ninguno de sus nombres. Yo voy y lo busco por otro lado y encuentro a todo el mundo, pero WhatsApp no los Ah, quiere. porque creo que deben tenerlos agregados ya a su número telefónico. Sí, 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 están los números, las fotos, el email, la fecha de cumpleaños, está todo. Toda la información que tengo sobre usted está ahí. Pero por alguna razón WhatsApp esta mañana no lo recibí. Entonces yo decidí que no me iba a ocupar de eso en ese momento, porque estábamos perdiendo minutos. Aunque Eh, nos puede compartir un link. O sea, WhatsApp te sí, dice como sí, sí, sí. compartir un link y Sí, eso decidí que lo iba a resolver después de la clase, porque no, eso es carpintería, como dirían ciertas personas. Bueno, chicos, aquí tiene el programa. Yo creo que ya los he fastidiado suficiente con el programa. Aquí están los objetivos específicos. Cualquiera que tenga alguna pregunta sobre eso, viene y se lo pregunta al profesor por cualquiera de los medios disponibles. Esta mañana me acaban de decir los estudiantes de primer año, una de las chicas me preguntó al final, profe, ¿y si nosotros tuviéramos alguna preguntita? Bueno, ellos acaban de llegar a la universidad. Si tuviéramos alguna preguntita, nosotros podríamos en algún momento preguntarle algo por WhatsApp o por el email. Me lo dijo así como si fuera una cosa remota, una excepción del otro mundo, un privilegio. Pero ¿y tú por qué preguntas eso con tanta timidez? Le pregunté yo. Y ella dijo, no, porque ya nos reprendieron, porque le hicimos una pregunta al profesor y nos dijeron que no había que escribirles a los profesores. Ah, pues, ¿y entonces para qué es para qué es el email? ¿Y para qué es el WhatsApp? ¿Para qué es el teléfono? No, aquí todo lo contrario. Entonces, a usted se le ocurre una pregunta y usted ya hace la pregunta. Seguramente esa era la pregunta que estaba esperando a alguien para comprender el mundo. Y la sí, respuesta. es que eso depende del profesor, Sí, yo sé, por lo pero menos. a mí me parece incomprensible que los profesores no quieran que los estudiantes les hagan preguntas. ¿Para qué es el profesor? Sí. Bueno, este, hasta le dije, mira, tú vas caminando por la calle y ves un letrero, una palabra mal escrita, por favor, tómale foto a la palabra y me la manda, la compartes con todos nosotros y descuartizamos al desgraciado ese que nos ha escrito, ¿no? Así tienen que hacer ustedes también. Ustedes ven algo en el programa que comprenden, que les parece curioso, que quieren que les explique un poco más sobre eso. Usted le pregunta al profesor, ¿a quién más le va a preguntar? Sí, me Em, pasó hoy con italiano. muy bien. Entonces, eso está ahí. No hace falta mucha que nos detengamos, no hace mucha falta que nos detengamos en eso. Y la evaluación para que Acevedo quede contenta, ahí está. Eso es todo. En la reunión que, En la reunión que tuvimos hace una semana o un poquito más, los profesores de lengua española, en realidad era toda la cátedra de lengua y literatura, porque estaban las dos materias. Se decidió que las evaluaciones iban a ser en la semana 3, la semana 6 y la semana 9. Pero después, algunos dijimos, caramba, la semana 3 es demasiado pronto, pobres criaturas. ¿No? Porque algunos defendemos a los estudiantes. Bueno,
Entonces se decidió que, bueno, el que crea que hay condiciones para hacer la primera evaluación en la semana 3 adelante, la semana 3. Y usted ve que en su sección los muchachos necesitan un poquito más de tiempo y que todavía la cosa no está en condiciones para ser evaluada, pues usted hace la evaluación en la 4. Y si hace la evaluación en la 4, la siguiente tiene que ser en la semana 7, ¿no? Y después la tercera en la semana 10. A mí no me gusta mucho hacer la evaluación en la semana 10 porque eso es lo que hace todo el mundo, ¿no? Pone a correr a los estudiantes, ¡ay, esta es la última semana! Ya no puedo. Entonces, todo el mundo quiere la última evaluación en la semana 10. A mí me parece injusto eso. Pero bueno, si hacemos la primera en la 4 y la segunda en la 7, la 9 parece muy pronto, ¿no? Ya lo seguiremos examinando cuando se vayan acercando esos días. Pero miren, ahí tienen los porcentajes que se le asignan a cada. Un momento, García. Eh, que se le asignan a cada trimestre, lapso me gusta más a mí decir, porque en la escuela de idiomas empezó a decir trimestre todo el mundo, había quien decía trimestre durante toda la historia, pero mayoritariamente decían lapso. Hace como 2 años, quizá 3, de repente amaneció un año académico nuevo, todo el mundo decía trimestre, y mágicamente, como si hubiera apretado un botón. El primer lapso tiene 25, segundo 35, tercero 40. Eso varía y eso puede variar y normalmente varía porque si hay alguna evaluación breve, rápida que se haga o si se incluyen en la evaluación los foros, que yo creo que es necesario incluirlo, entonces, bueno, hay que ajustar eso para que el foro o la evaluación rápida tenga alguna ponderación, que normalmente es más baja que todo esto, de cada uno de estos porcentajes. El reglamento de la universidad indica que en cada lapso tiene que haber por lo menos 3 evaluaciones. Y son 2 nada más, estamos cojeando, eso no está bien así. Eh, entonces, tiene que haber por lo menos 3. Por eso es que menciono que puede haber alguna evaluación más, porque es por lo menos. De ahí para adelante, lo que el cuerpo aguanta. Que en mi sección nunca aguanta ninguna otra. Y además yo nunca tengo tiempo de hacer esto. Y además yo odio las evaluaciones más que ustedes porque yo las tengo que corregir, ¿no? Y eso es el castigo de la docencia. Eso es el punto feo de la docencia. El punto desagradable, detestable que uno puede lanzar por la ventana como yo. Si alguien encuentra una forma de dar un curso sin hacer evaluación, por favor que hable pronto. Y si no, que no calle nunca. Algún día me lo tiene que decir. Entonces, chicos, esos son los porcentajes. Seguramente haremos la primera evaluación en la semana 4. Y después 7 y 9 o 10. ¿Sí? No debería hacer mucha falta que lo vuelva a decir, pero ustedes tienen ahí entre los materiales que ya he enviado, la lista de los temas y el cronograma que hasta ese momento era tentativo, pero lo voy a revisar para ver si durante la reunión hemos cambiado algo y si lo cambiamos, lo incorporo y les vuelvo a enviar el, el cronograma, que una tablita, ¿no? Donde dice incluso quién ha hecho el video de Canvas de cada semana. Vea, Profesor, por esto curiosidad, ya nos va a cortar otra vez. ¿Perdón? nosotros haremos las evaluaciones los miércoles o los lunes, sino que los lunes tenemos como 2 horas académicas y el miércoles tenemos 3 horas académicas. No es mucha la diferencia, pero 45 minutos más o 45 minutos menos, vale. Fíjate que ese es un punto que como no he revisado el resumen de la reunión, no tengo claro todavía cuánto tiempo le vamos a dar a los estudiantes este año para cada evaluación. Porque los Ok. exámenes en lengua española, bueno, en cualquier materia, tengo detenida ahí a Gabriela García, que ya se le debe haber olvidado lo que va a decir. Perdóname. Tranquilo. Normalmente, en la presencialidad, uno llega al examen y el profesor le da a uno una hojita y uno tiene 90 minutos para responder ese examen, ¿no?
y el examen también está diseñado para que se pueda responder en ese tiempo, ¿no? Porque si un examen que uno necesita pasarse 6 horas escribiendo y solo tiene 90 minutos, es una injusticia. Bueno, a veces algún profesor es muy flexible y se queda 100 minutos, 110, 120. Yo suelo quedarme en mis exámenes hasta que el último estudiante le dio la gana de terminar, o hasta que él ¿En serio? pudo, aguantó, o quiso quedarse. Yo espero hasta el último. Pero en el programa en línea, eh, hasta ahora habían sido horas y horas, a veces un día entero, lo que teníamos para responder. El año pasado era 24 horas. No sé en cuánto quedó para este año, pero me parece que va a ser menos. Y de todas maneras, no parece buena idea utilizar el tiempo de la clase, son tan pocas horas de clase, no parece buena idea utilizar las horas de clase para las evaluaciones. Normalmente en el programa online son evaluaciones que uno pone en Canvas, el estudiante va a Canvas, baja el documento, responde, escribe lo que se le haya pedido que haga y el estudiante lo vuelve a poner. Eso, y ustedes saben eso, lo vuelve a poner en Canvas. Esta explicación detallada la di esta mañana a los estudiantes nuevos y por eso es que lo estoy dando ahora. No me acordaba de que ya ustedes tienen un año en la universidad. Gabriela, perdóname que te haya hecho esperar tanto, me da penita. Ahora seguro que No, ya no se se fue. preocupe. O sea, yo lo que Adelante. quería preguntar era el objetivo de este año, si van a hacer otra vez comentarios de texto, pues ya básicamente me respondió la pregunta de que van a hacer como cuestionarios, pero esa no era mi pregunta principal. Yo lo que le quería era sugerir, si no sabía si ya alguien se lo había sugerido, si podríamos usar la plataforma Google Meet, que ahí la hora no se corta y puede extenderse todo lo que quiera. Y no está ese problema de que se corta, luego 10 minutos, nos tenemos que volver a meter, entonces le quería hacer esa sugerencia. Muchas gracias. Pero el año pasado alguien me dijo, mira, profe, con Google Meet no se corta. Y sí se corta. Lo comprobé un montón de veces. Al final creo que nos quedamos con Google Meet, pero era el mismo problema. Y con respecto a tu pregunta de las evaluaciones, sí, sí, vamos a seguir escribiendo. Eh, Comentarios sobre todo. Normalmente las evaluaciones son un comentario. Hay algunas veces en que yo me pongo rebelde, o bueno, rebelde no, que me atormenta la corrección de los exámenes e invento alguna otra cosa en que los estudiantes tienen que escribir, pero quizá la corrección es menos trabajosa para mí. Eh, Fíjate, una vez, hace años, no he podido hacer eso en línea, pero una vez inventé una evaluación que era hacer 40 preguntas, 50 preguntas sobre un texto. Y entonces ustedes me preguntan, siempre me preguntan, profe, ¿y la respuesta por dónde se la mandamos? No quiero respuestas, quiero solamente las preguntas. ¡Ah, qué fácil! 2 días después me lo encuentro por el pasillo. Profe, ¿no pueden ser 20 preguntas nada más? Eso es una cosa que hace trabajar mucho al estudiante, la mente del estudiante, que es uno de los objetivos, y luego cuando yo tengo que corregir, bueno, no es tanto. Voy a ver si Por puedo curiosidad, ¿qué tan largo implementar es? una de esas. ¿Cómo dices, Diego? ¿Qué tan largo fue ese texto que usted nos está nombrando con sus anteriores estudiantes? No importa, No porque importa. siempre se puede comentar mucho, se puede preguntar mucho. No, aquel texto debía haber tenido 2 o 3 páginas. Pero si es una novela, imagínate, pues quizá, como es una novela, puede sacar más preguntas. A ver, no sé cuánto tiempo nos queda, eh, pero queda poco, creo. ¿Ustedes no ven ahí cuánto les queda? 4 minutos y medio. Y quedan como 3 preguntas más. O comentarios. Ya, tengo un comentario. Lo primero que tenemos que estudiar, el primer tema que tenemos que estudiar se llama literatura, es decir, concepto de literatura, ficción y pacto ficcional. Me parece que son esos 3 conceptos. Por supuesto, para la próxima clase uno tendría que haber leído alguna cosa sobre eso. Por ejemplo, lo que está en Canvas, que está en Canvas, pero todavía ustedes no pueden llegar a él. Y lo que yo les mandé. Hay un texto de un autor llamado, ah,
Terry Eagleton. Terry Eagleton, que se titula Introducción. ¿Qué es la literatura? ¿No? Que es de los textos más normales que cualquier profesor de literatura los va a poner a leer si tenemos que hablar del concepto de literatura. Y hay otro de John Cooler. Ya no estoy seguro de que el nombre de Cooler sea John, pero Cooler, C-U-L-L-E-R. Ese también está en Canvas. Y ya van a tener acceso a él. Pero que yo lo encontré en internet también. De modo que lo que ustedes encuentren por sí mismos también es muy valioso. No sé si dije aquí ya, porque el primer año lo dije esta mañana, que sucede a menudo que los materiales, artículos, libros, tesis, ponencias, lo que sea, que encuentran los estudiantes por sí mismos, en ocasiones, a menudo, se incorpora a la bibliografía que el profesor reparte todos los días, bueno, todos los años. Cuando pasa eso, yo me pongo inmensamente feliz, porque un aporte importante de los estudiantes, cuando encuentran material valioso. No dejen de hacerlo, aunque sea en la biblioteca esa chiquitica que les gusta tanto a ustedes, que es Internet. Ya hablé de la biblioteca chiquitica. No. Bueno, Internet es la biblioteca No. más chiquita que ustedes pueden conocer jamás. Eh, todo el mundo Porque tiene, chiquita sí podemos conseguir muchísima información todo el de mundo tiene en diferentes la partes. cabeza, iba a decir, ya iba a responderte antes de que preguntaras. Todo el mundo tiene en la cabeza que en Internet está todo. No es posible que esté todo y no está. Pero lo peor no es eso, lo peor es que no está lo mejor. Lo mejor no está en Internet. Entonces vale la pena buscarlo elsewhere, como la vida, que está en otra parte, según Ovidio y según Kundera. Eh, entonces vale la pena echarle un vistazo a la biblioteca de libros de papel, ¿no? Sí, Varias de vez en veces cuando cuando lo hago. yo estaba en persona en la universidad, he citado a mis estudiantes días antes, les digo, miren muchachos, la clase de tal día no es en el salón, los espero a tal hora, la hora de la clase, en la puerta de la biblioteca central. Y entonces pasamos la hora que dura la clase caminando por la biblioteca, mirando libros, averiguando cómo se piden los libros, para qué sirve eso, etcétera. Eh, Wow. no vayan a pensar que esa es la única biblioteca que tienen. La chiquita, no vayan a pensar que esa es la mejor. No es la mejor. Ok. Aunque por supuesto todos tomamos de ella y sí hay muchas cosas buenas. Por supuesto, montón, pero no está lo mejor. Sí, lo malo es que el sistema de bibliotecas en este tiempo es más complicado y cierra muchas oportunidades a los estudiantes. Sí, Por yo lo sé, menos yo yo, sé, yo sé. la biblioteca central creo que está cerrada en este momento por reparaciones, pero cuando la abren es que sí, por ejemplo, de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde. Y en ese tiempo, Cuando, quizás, no sé, 30 minutos y cuando yo era descanso. estudiante, cuando yo era estudiante cerraba a la medianoche. Sí, mi mamá me contaba. Bueno, pero también hay otras fuentes, no solo la biblioteca central. Sí, Eh, la Biblioteca Nacional, ya creo se que va a está acabar.